un tema muy importante, el tema de los jinn. ¿Qué son los jinn en el Islam? Allah dijo en el Sagrado Corán que el humano fue creado del barro. Esa es la realidad. El humano fue creado del barro y los jinn fueron creados del fuego, de la llama de fuego. Si muchos comprenderán, en el Sagrado Corán dice que los jinn fueron creados del fuego, de la llama de fuego. O sea, quiere decir que existen los jinn y que tenemos relaciones los humanos con los jinn, no con los ángeles, porque los ángeles tienen el intelecto muy desarrollado igual que los humanos, pero no tienen emociones. Los jinn tienen emociones como el ser humano. Y a pesar de todo el estudio que yo había realizado sobre el tema de los jinn, de los humanos y de los ángeles, incluso de Satanás, yo sabía perfectamente todo, absolutamente todo lo que existía, tal como Allah había mencionado en el Sagrado Corán. Y yo, mucho antes de estudiar el Sagrado Corán, sabía perfectamente que existían todo. Yo y mi psicólogo me había hecho la meditación profunda para contar mi tema espiritual de lo que podía percibir en mi capacidad espiritual. Y todo el mundo quería saber exactamente cada 2 por 3 qué es lo que yo experimentaba en mis temas espirituales. Y yo quería aconsejar a la gente a través de mi entendimiento después de tanto tiempo de estudio. Y mi psicólogo me había hecho la meditación durante más de media hora. Me había dicho qué es lo que podía percibir esta vez en mi campo espiritual. Y yo le había dicho que sentía absolutamente todas las energías de los jinn. Siempre yo sentía y percibía mi espiritualidad. Estoy hablando de la espiritualidad, de lo que yo podía percibir en mi mundo espiritual. Y yo ciertamente podía prescindir y comunicarme psicológicamente a través de la psíquica, de la fe, con los propios genios llamados los jinn. Algunos son musulmanes y otros no lo son, igual que los creyentes en la realidad. Hay gente que cree son musulmanes y otros que no. Entonces él me había dicho que es lo que podía percibir y yo le había dicho que yo me comunicaba con los jinn, con los genios, con los jinn. A través de la espiritualidad, yo me comunicaba absolutamente con todos. Era como un ejército que tenía, que yo mismo a través de mi energía psíquica sabía cómo manejarlos y dominarlos en la realidad. Mucha gente quería aprender este conocimiento, pero deberían de primeramente leer el Sagrado Corán para saber con certeza qué es lo que tiene y percibe en su mundo espiritual. Yo le había dicho que yo sentía cómo estaba en una ceremonia donde había mucha gente de otras etnias, gente que no creían absolutamente nada, solamente adoraban a figuras, manifestaban figuras y adoraban a todas las figuras, cuando la realidad nunca había tenido una figura, nunca había traído una legislación. Entonces mayormente casi todo lo que habían en el pueblo hecho es a través de la espiritualidad. Eran totalmente ignorantes porque adoraban una figura que no había tenido absolutamente ninguna legislación. Y yo en mi espiritualidad veía cómo me adentraba dentro de un pueblo donde adoraban a ídolos y a figuras y que su pueblo era completamente ignorante. Y yo me veía cómo me adentraba con mis jinn, o sea, mis jinn, ellos, los jinn, perciben absolutamente todas mis energías
y a través de mi energía yo los podía dominar a todos ellos. Ellos estaban, la gente me habían dicho que es lo que podía percibir, pero yo le podía percibir a través de mi meditación profunda, que los jinn estaban alrededor mía, se subían por las paredes y adoptaban totalmente la forma que ellos quisieran. No son como nosotros, porque nosotros solamente tenemos un cuerpo y ellos tienen un cuerpo diferente al de nosotros. Incluso se engendra, pueden casarse. Lo que tienen prohibido los jinn es, por la ley que tienen ellos, es aparecerse en el mundo material con su forma física, ¿vale? Esto quiere decir que en el Sagrado Corán mismo habla de los jinn y que los jinn fueron creados de la llama del fuego. No es lo mismo que los seres humanos que fueron creados de la tierra. Y los ángeles fueron creados de la luz. Entonces, yo en el momento que había entrado, mis propios jinn, que yo mismo lo había convertido en musulmanes, porque al principio no eran musulmanes, sabían, a mí era el que me vigilaban, a mí, mis propios jinn, y todos los jinn tenemos jinn. Todos los seres humanos tenemos jinn, pero no lo podemos ver. Yo era el que lo podía percibir a través de mi meditación profunda, que era la única manera de que mi campo magnético, psicológico, psíquico, a través de la fe, de la pureza y de los rezos, podía percibir las formas que yo adoptaban en el campo espiritual. Esa es la realidad. Y que si no trabajamos el tema espiritual, absolutamente no vamos a percibir absolutamente nada, y más si cometemos pecados y faltas. Entonces, yo le había dicho a él que me veía a mí entrando yo, tal y como vosotros me veis, a un terreno donde mayormente había gente ignorante que adoraba las figuras y que no habían traído ninguna legislación, y que yo era el único verdadero, que después de estar en la inauguración en aquel pueblo me había metido en una iglesia. Cuando me había metido en una iglesia había un montón de gente creyente, pero eran totalmente desviados. ¿Por qué? Porque ella había dicho que adoraba las figuras y no tenía absolutamente certeza de lo que Allah había creado. No sabían absolutamente ni lo más mínimo. Y bien, mi psicólogo me ha dicho que al adentrarme en la iglesia, que es lo que podía percibir. Yo le había dicho que yo podía percibir que yo me dirigía al altar, esa es la realidad, mi campo espiritual, me dirigía al altar, y que en vez de ser un cura engañador, porque a nosotros no nos gusta manipular a la gente ni mentir a la gente, cuando yo me había metido dentro, le estaba comunicando a la gente que venían allí, incluso a los jinn que la gente tenía alrededor, que yo no podía percibir a través de la meditación, que venían a verme a mí, a dar mi charla allí con toda la gente que había ignorante que adoraban las figuras. Y yo le había dicho a la gente en el momento que me había puesto allí para hablar y comunicar mi mensaje siendo musulmán, le había explicado absolutamente la realidad, lo que tanto detestaban ellos. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho que yo era el verdadero creyente, que me había dedicado absolutamente y había estudiado todo, absolutamente todo lo que ponía en el Corán. Yo jamás en la vida iba a trabajar o enseñar mi propia espiritualidad, sino a través del conocimiento que yo había aprendido, que es lo que yo podía percibir en mi campo espiritual. Y la gente quería aprender incluso, pero nadie podía trabajar en su campo espiritual. Porque mayormente eran gente pecadora que adoraban las figuras. Y yo le había mostrado absolutamente la realidad. Y me tenían a mí, esa es la realidad. Todos los que vienen allí que eran creyentes, que adoraban las figuras, me tenían a mí. Incluso los propios jinn. Algunos de la gente no creían en los jinn porque no le habían llegado la autoridad, porque ya había dicho que adoraban las figuras.
Y a mí me había llegado exactamente todo lo que Dios, Allah, había creado para la gente que no tenía conocimiento. Y la gente se asustaba cuando me escuchaban a mí hablar tan abiertamente de la realidad. La gente quería saber absolutamente todo. Y yo podía percibir el campo magnético de la gente, que incluso los que habían allí dentro de mi campo espiritual tenían por aliados a los demonios, imagínense. Tenían a diablos, eran demonios, casi todos los que habían allí tenían a demonios a los lados. Casi toda la gente que habían allí, ¿por qué? Porque eran gente ignorante, era gente que no tenía conocimiento. ¿Y qué hace Satanás? El diablo. El diablo se queda con la gente mentirosa, con la gente que pone con Allah intermediarios. Todos, casi todos los que vienen allí tenían un montón de demonios. Yo podía percibir absolutamente todas las energías de los demonios. Y los demonios eran conscientes y me tenían a mí aquí, de que yo era el elegido, el único que sabía perfectamente la realidad, incluso lo que Dios mismo había dicho, porque Iblis es un demonio que había sido un jinn antes, y que por culpa de ser arrogante con Adán, con el ser humano, se había sentido superior cuando Dios, Allah, le había dicho que se arrodillara ante un ser que había creado del barro. Iblis, en el trono de Dios, había desobedecido las órdenes de Dios y había sido de los corruptores. Por eso hoy en día mayormente tenemos por aliados a los mismos shayatines, a los shaitanes. ¿Por qué? Porque somos gente transgresora que se creen mejor que otros. Y eso es totalmente prohibido en el Islam. Entonces, yo a través de la meditación profunda, cuando había salido de allí, a través de la espiritualidad estoy hablando, lo que yo podía percibir, también yo había dicho que yo me sentía cuando yo mismo tenía la fe tan fuerte, tan elevada, que yo mismo podía acceder absolutamente no a este cielo nada más, sino al otro, al otro, al otro, y al otro, y al otro. ¿Dónde están? Los cielos, debemos de saber que estamos en el plano material, nosotros somos materiales. Y no podemos acceder, si Dios no quiere, a lo más alto del trono. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la espiritualidad poco desarrollada y tenemos poca fe, Dios no nos va a elevar. Y la gente me había preguntado a mí cuántos cielos hay. Hay 7. 7 cielos hay. Y esto está en el Sagrado Corán, no porque lo diga yo. Yo me había elevado a través de este cielo y el otro y el otro. Y podía percibir absolutamente que habían ángeles enormes, muy grandes, alrededor de la creación y alrededor de los universos. No crean que este cielo es el único cielo donde hay la vida. No. Este es el primer cielo que estamos en el mundo material, en el mundo de las acciones. Y que nosotros materialmente no podemos acceder al cielo, sino a través de la espiritualidad y si Allah quiere. Si nosotros trabajamos en el conocimiento, o sea, hay 7 cielos diferentes. 7 cielos, después de este de la tierra hay otro cielo y otro cielo. Y arriba está el trono de Dios, que es el único que maneja todo el sistema. Ayatul Kursi, el verso del trono, donde Allah mismo, no estoy diciendo que se siente en un trono, pero Allah es como si fuera un político que organiza y crea lo que quiere. Él tiene el control absolutamente de todo y de sus siervos, las obras que hacen. Y hay algunos que Allah le da conocimiento y a otros que no le da el conocimiento. Entonces, yo había dicho que yo podía percibir los cielos y los
fieros que había a trabajar la espiritualidad. Sabía perfectamente más o menos cómo eran los jinn, porque lo podía percibir alrededor mía. Y los jinn tienen emociones igual que el ser humano. Lo que no tienen emociones son los ángeles, pero es cierto que tienen el intelecto tan elevado como nosotros los humanos, no como los jinn, porque los jinn se pueden engendrar, pueden casarse, imagínense, pueden casarse y pueden tener hijos. Algunos son cristianos, o algunos son agnósticos y otros son musulmanes, igual que el ser humano. Entonces, después de subir a los cielos, sabiendo todo lo que había experimentado en mi tema espiritual, mi psicólogo me ha dicho que materializara absolutamente todo para que la gente pudiera aprender y conocer un poco más sobre el tema de los jinn, que realmente fueron creados del fuego, de la llama de fuego, y el ser humano fue creado de la tierra. Entonces, después de la meditación profunda que yo ya había tenido, que había aplicado de los cielos, después me encontraba donde había un cementerio, y que yo mismo en el cementerio me encargaba, y era el único, de pillar absolutamente a toda la gente criminal que habían asesinado a la gente inocente. En mi tema espiritual esto es lo que yo podía percibir. Podía percibir que yo era el único encargado de encargarme en el tema espiritual, de analizar a la gente que habían asesinado a la gente inocente. Y que por eso yo en mi tema espiritual me encontraba en un cementerio. Podía percibir absolutamente a toda la gente hipócrita que estaban rezando por sus propios familiares enfermos, que habían muerto. Y que yo era el único que podía averiguar por mí mismo y a través de la espiritualidad a los asesinos que habían asesinado a esa gente que habían muerto. Entonces esto es lo que yo le había dicho a mi psicólogo. Y él me había dicho cómo podía percibir todo eso. Yo le había dicho, porque mayormente en la sociedad hay criminales que se dedican a pecar, a matar, por culpa de los celos y de la ignorancia. Hay gente en el mundo, los injustos, la gente injusta, corrompen a la gente. Ya había dicho que los que no creen en Dios van a corromper a la gente porque no creen y no saben que hay castigos absolutamente graves que yo mismo era el que había percibido a través de las meditaciones profundas. Entonces, mayormente yo era el advertidor nuevo que había sido más que estudiado en mi campo psicológico, espiritualidad, y había leído absolutamente todo el Corán, lo tenía memorizado en mi mente. Y la gente eran mayormente en la tierra transgresores. ¿O no veis hoy en día como la gente, los criminales, la gente pecadora matan a la gente inocente por culpa de sus transgresiones? Porque están totalmente desviados, nunca jamás han entendido la realidad y las consecuencias de matar a la gente inocente. Entonces, yo era el único que aconsejaba a través de mis experiencias espirituales y a través de los consejos y algunas suras del Sagrado Corán que verificaban absolutamente la existencia de los jinn, de los pecados de la gente que asesinan a otros, incluso de los propios 7 cielos que hay superpuestos. Y la gente quería desarrollar la espiritualidad, pero no podía la mayoría desarrollar la espiritualidad cuando muchos de ellos eran criminales. Mucha de la gente solamente querían trabajar el tema espiritual, no para hacer buenas obras, no para hacer el bien, no para estar de parte de Dios, sino para estar de parte de Satán. ¿Por qué? Porque mayormente los que no tienen conocimiento y son ignorantes siguen, como ya había dicho, a los tagut, a los demonios, y cada vez los pecadores que pecan, sin ellos saberlo, tienen más demonios dentro, como yo lo había podido percibir en la iglesia cuando yo había entrado en mi tema espiritual, cuando todos eran hipócritas que adoraban a figuras y hablaban solamente de boca con la mentira, nada más que mentían y mentían y mentían y mentían. Eran mentirosos. ¿Por qué?
porque eran gente que adoraba una figura, seguía una figura. ¿Cómo eso se le va a poder adorar si no tiene ninguna legislación? ¿En qué se basan esa gente? ¿En qué se basan esa gente que adora una figura? Si no tiene ninguna guía ni ninguna legislación, sino que mienten y engañan a la gente a través del conocimiento falso, poco ni verídico. ¿Qué figura hay que traigamos una legislación común? Si tenéis pruebas evidentes, todos los que adoran las figuras, enseñarme las pruebas evidentes si es que decir la verdad. Nadie puede decir la verdad. Ninguna persona que sea idólatra, que adore a cosas inventadas por el ser humano, puede hablar con la verdad, ni entiende la realidad, ni sabe que existe. Los jinn y los demonios que mayormente están con la gente que cometen el gran pecado y que están lo más abajo del infierno. Había mucha gente transgresora que me habían preguntado y querían robarme absolutamente el tema espiritual. ¿Cómo me van a robar a mí el tema espiritual si yo estaba más que protegido en mi tema? Todo lo que yo tenía espiritual estaba más que reforzado por mi propia fe, que era totalmente potente. Los jinn, claro que se pueden manejar. Yo mismo soy el que maneja y domina a los jinn de mi entorno, de mi campo magnético espiritual, para que ellos hagan lo que yo quiero. Y es ciertamente que lo puedo percibir incluso en la calle, cómo me siguen, y cómo incluso interfieren y me dictan y me dicen a mí cuáles son las intenciones que tiene mucha de la gente de la que yo veo por la calle a través de las miradas. Sus propios jinns, incluso hay algunas energías que se vienen conmigo andando por la calle porque quieren ser musulmanes. Y muchos de los jinn no quieren ser idólatras, muchos de los jinn no quieren ser agnósticos porque no entienden de la realidad. Si le preguntáis a un agnóstico, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra? Ellos creen lo que ellos quieren. Los agnósticos dicen, la mayoría, algunos extraviados, casi todos están totalmente extraviados, porque no siguen ninguna legislación, ni la palabra de Allah, que es la que tiene autoridad sobre toda la gente de la creación. Y los agnósticos mayormente dicen, yo soy de la tierra, y cuando se le pregunta, ¿y quién ha creado la tierra? Ellos no saben responder nada porque no entienden la realidad, como nosotros los musulmanes sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de yo y de toda la gente que me están viendo a mí. Esa es la realidad. Nosotros no podemos quedar callados. Los agnósticos mayormente no saben absolutamente ni que han sido creados. Y se la pasan mayormente mintiendo y difamando a la gente. Difamando a la gente, inventando. Imagínense lo que inventan, lo que engañan y conduce a la gente. Pues no saben que están en el laberinto. Los mentirosos, ya he dicho que yo había absolutamente estudiado el tema de los mentirosos, de cómo detectarlos, y que ella había dicho perfectamente que se le nota al hablar toda la mierda que dicen. ¿Por qué? ¿Por qué no habla absolutamente nada que se le puedan entender cuando mayormente están totalmente en contra de los creyentes? Porque saben ellos, son conscientes de que nosotros tenemos la autoridad, que aconsejamos a la gente, ¡jo! Incluso sabemos perfectamente cómo funciona el cerebro de los agnósticos y de toda la gente que practican otras religiones diferentes de nosotros los musulmanes. Sabemos perfectamente cómo trabajan, nos habían enseñado a todo, a cómo son la gente que cree, cómo no son la gente que no cree, cómo funciona el diablo, cómo funcionan los ángeles, cómo funcionan los jinn, quién creó los cielos y la tierra, quién ha creado los 7 cielos que hay, que existen. Y los jinn son aliados de la gente que saben perfectamente trabajar en las energías. Y si yo tenía tantos jinn que se habían convertido en musulmanes, y esa es la realidad, a través de yo estudiar el Sagrado Corán, había tenido un conocimiento incalculable.
Y a mí a la gente no me podían cambiar en el tema espiritualidad, porque yo ya había dicho que había sido elegido para aconsejar a la gente y de materializar absolutamente todo lo que podía percibir a través de mí. Y esa es la realidad, que había mucha gente transgresora que mataban a la gente a través de inducirles ideas falsas a la gente, con el propósito de enfermarlos. Y eso no le va a permitir yo a mi entorno, siendo yo mismo el elegido incluso, para tener la autoridad de la propia tierra. La gente quería aprender de la espiritualidad y de la realidad. Y la realidad ya lo había dicho. Que la gente quería aprender el tema de los jinn. Ya había dicho que el jinn existe. Es cierto. Incluso yo había dicho a un psicólogo que no podía percibir en la meditación profunda. Y que mayormente muchos de ellos me aconsejaban a mí, incluso me decían los pensamientos que tenían con la gente. Los únicos que no me pueden hacer a mí absolutamente nada, por mucho que los inventen, son los demonios. ¿Por qué? Porque todos los demonios siguen a la gente ignorante que sabe perfectamente que los puede engañar. Pero a mí y a los creyentes no. No, porque tenemos la autoridad y sabemos absolutamente todo, incluso cómo trabaja Satanás. Aquí en la tierra. Yo era el tema espiritual el único encargado de ejecutar a las energías, me refiero a la energía vibratoria que fueran nefastas, o sea, que fueran como criminales. Yo he dicho que yo en el campo del tema espiritual había desarrollado totalmente la capacidad y las técnicas perfectas para aconsejar a la gente mediante todo el conocimiento que yo ya había aprendido. Incluso yo era el único que todos los jinn, yo era el que los había dominado a todos cuando se habían convertido en musulmanes. ¿Por qué? Porque me habían visto a mí el ejemplo que yo estaba dando mayormente en la realidad, en las clases y aconsejando, y ellos querían aprender el conocimiento de los jinn. Y mayormente yo era el que me comunicaba con mis jinn. Y todos me obedecían a mí en todo lo que yo le dijera y pensara psicológicamente. Incluso ellos me decían lo que hacía la intención que tenía mucha de la gente en el tema espiritual. Y me decían las energías vibratorias que tenía, si eran altas, bajas. Aparte de que eso se puede notar cuando vemos a la gente cometer el gran pecado, que ellos mismos no saben que van a rendir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas. Y si la gente quería aprender el conocimiento de los jinn, querían un poco el Corán, y que trabajen la espiritualidad para poder percibir las entidades y las energías. Gracias.